¿Qué tal, amigos de Inside Sports? Nos encontramos con Miguel Batista, exjugador de Grandes Ligas y hoy embajador de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas. Miguel, bienvenido a Inside Sports. Gracias, un placer estar acá. Desde Miguel, 20 años de carrera en Grandes Ligas. Se dicen fácil, pero hay todo un trabajo detrás, ¿no? ¿Cuál es la clave para mantenerse tanto tiempo ahí? Mira, algo que nosotros casi siempre tratamos de inculcarle tanto a los niños como a los jugadores que entran a este deporte profesional, que lo importante es tener la ambición. Tú tienes que tener el deseo de querer subsistir, es lo primero. Y segundo, enamorarte de tu oficio. Hay grandes personalidades del mundo que han dicho que ¿para qué quieres trabajar en algo que no amas? O sea, te vas a levantar todos los días a ir con una mala actitud a hacer algo que no quieres hacer. No, define en verdad qué quieres hacer en la vida, ponle ganas y vas a ver que, como dice el dicho, no lo vas a llamar trabajo porque lo disfrutas cada día. Te toca ser uno de los peloteros que viste más franelas de equipos en Sí. Grandes Ligas. Es una anécdota chistosa, pero cómo adaptarse, ¿no? Al constante cambio. Mira, lo que pasa es que yo era el tipo de jugador que yo decía, yo vendo un servicio, mi servicio es lanzar. Yo miraba el béisbol como un trabajo, era mi oficio, era mi carrera, yo me dediqué a ella, a estudiarla dentro, fuera del terreno, y no lo veía quizás con el tipo de romanticismo que muchos jugadores lo hacen, que tienen un apego a cierta organización y entonces algún día te llega la realidad de que ya no quieren tus servicios, entonces ¿qué vas a hacer? Te vas a destrozar emocionalmente. Yo trataba de verlo desde el punto de vista laboral, sabía que era parte del negocio, que muchas veces, como es este negocio, o te pones muy caro para el mercado, o segundo, tienen alguien que puede hacerlo o van a hacer un invento con un jugador que quizás pueda hacer lo que tú haces a un precio menor porque te está recién entrado en la liga. Te toca también ser un pitcher pues multifacético, ¿no? Que podía ser abridor, podía ser relevo, podía ser cerrador y no tenía pues, problema alguno. ¿Sabes qué? Yo siempre he dicho que yo lo que era lanzador. Mucha gente dice, no, yo soy lanzador abridor, yo soy, por ejemplo, en el caso de Cordero, que era excelente para esa posición, porque hay personas que tienen la capacidad física y la capacidad mental de ser cerrador, eso no es para todo el mundo. Necesitas una capacidad física de poder tirar la pelota diariamente sin que tu cuerpo sufra el deterioro, y segundo, tener la fuerza mental de poder estar preparado para enfrentar el juego en el momento donde quizás todo se pueda ir hacia el otro lado. Pero en mi caso yo siempre yo lo que hacía es lanzador. Y aprendí que lanzar era lanzar, aunque las situaciones eran diferentes, pero lanzar la pelota era lo mismo, no importa dónde entrabas, porque tú tratabas de borrar la situación y simplemente te enfrentabas en el desafío. Son cosas que quizás son un poquito más técnicas dentro del deporte, pero por eso mucha gente dice, ¿cómo todos los jugadores pueden concentrarse cuando hay 50,000 personas voceando y tú estás allá debajo y puras voces y puras porras? Dice, eso es lo que hace a uno profesional. Tienes que tener la capacidad de bloquear todo eso, concentrarte simplemente en el desafío que tienes en mano y tratar de ejecutar y conseguir resultados. Por ahí en 2010 tengo una anécdota al inicio controversial y después un poco chistosa con Miss Iowa. Eso, mira, lo que pasa es que ese año tenían un prospecto norteamericano que se acaba de retirar, Steven Strasburg, y lo estaban promocionando como el futuro Noah Ryan, el próximo milagro del béisbol, y en un juego donde él estaba supuesto a abrir, él se lesionó calentando. El manager fue corriendo a mi locker, yo estaba sentado en mi locker escribiendo en mi computadora, y él me dijo, mira Miguel, corre que se nos lesionó Steven. Le digo, no se preocupe. Me puse las zapatillas de jugar, me fui por el túnel por dentro, calenté. Y lo que pasó fue, los estadios se llenaban para ver a Steven porque la promoción que había tenido en los Estados Unidos era igual como lo que están haciendo ahorita con Otani. Y cuando yo salí a la loma, que anunciaron ahora lanzando por los nacionales de Washington, Miguel, la gente me abuchó. Bueno, a mí no, abuchó en el sentido de que yo había pagado por ver a ese muchacho
Y no. Y era mi propio estadio, que eso fue lo que más me molestó, mi propio estadio. Y luego que se terminó el partido, yo lancé mejor que lo que Strasbourg había pichado toda su vida. Bueno, en ese juego descalificamos a los Bravos de Atlanta, los sacamos de sus esperanzas de llegar a la postemporada. Cuando se termina el partido, los periodistas me dijeron, ¿cómo te sentiste que te abucharon en tu propio estadio cuando ibas a lanzar? Y dije, bueno, la gente, yo la entiendo, quizás se sintió como que había pagado para ir a ver a Miss Universo y le presentaron a Miss Iowa. Y ahí se armó una nube de polvo y todo. Pero luego, cuando la conocí, a Miss Iowa, le explicamos bien lo que pasa. Yo jugué en Iowa. Es un excelente estado, una gran ciudad. Pero la gente se cree que lo único que hay en Iowa es maíz. Cree que es una ciudad de agricultores, que lo único que hay es, bueno, que de ahí tenemos la famosa película del Jardín de los Sueños, pero no conoce que hay mucha gente muy buena, muy bonita, gente que tiene una gran calidad humana. Sí, jugué ahí en el 97 con los Cachorros de Chicago. Pero fue una gran oportunidad para los dos, porque luego nos reunieron en el estadio, ella tuvo una muy buena, ¿cómo te digo? Aprovechó muy bien el momento, se dio a conocer un poco más, fue y tiró el primer lanzamiento del partido, donde me tocó a mí recibirlo, ya sabes. Pero fue una experiencia bonita al final, porque tratamos de sacar lo mejor de eso. El periodista vive de ese tipo de cosas y trataron de hacer quizás las cosas más grandes de lo que era, pero fue una bonita experiencia. Mencionabas que cuando te toca abrir ese juego de Stephen Strasburg, estabas escribiendo, ¿no? Que es otra faceta tuya que quizá muy pocos conocen. Te gusta escribir, has escrito poesía, pero también has escrito, pues, novelas, ¿no? Sobre asesinos seriales. Entonces, ¿cómo? Bueno, mira, el escribir es algo, mira, algo que la gente quizás no entiende. Muchos jugadores quizás no llegamos a desarrollar un poco nuestra parte humana. La gente simplemente conoce al hombre conoce al hombre del uniforme, pero no el que está dentro del uniforme. Y muchos de nosotros hemos tenido curiosidades que van un poquito. Por ejemplo, te puedo dar una. Mike Trout es obsesionado con la meteorología. Él le encanta, vive leyendo periódico, todo lo de él es la meteorología. En mi caso quizás fue un poco diferente, porque a mí tuve un amor tardío por la lectura. Empecé a leer grandes biografías, luego fui leyendo libros de superación personal, libros de estadísticas y cosas como esas. Hasta el punto que luego yo mismo empecé a publicarme, creo que llevo como 10 o 12 libros publicados, pero es algo que yo siempre he hecho. Yo lo hago como ser humano, quizás no lo haga como jugador. Creo que solamente he escrito un solo libro relacionado al béisbol. No, dos. Tengo uno que se llama Crónicas del Diamante, que fue una colección de 300 y pico de artículos que escribí cuando trabajaba para ESPN Deportes. Fui el primer jugador en la historia del béisbol que escribía y jugaba a la vez. Y tuve una muy buena aceptación de los fanáticos. Luego escribí otro que se llama Estudiante del Juego, que es sobre el entrenamiento psicológico del jugador a nivel profesional. Pero casi siempre todo lo que he escrito no tiene nada que ver con el béisbol. Y es lo que quizá a la gente más le ha chocado. Y dice, este tipo está hablando de justicia criminal, está hablando de locura temporal. Pero ahora sí, ya la gente sabe, ya me gradué de Derecho en la universidad de mi país. Tengo una especialidad en Derecho Procesal Penal. Y ahora quizás me sea un poquito más factible aceptar la idea. ¿Por qué derecho y no cualquier otra carrera? No, mira, yo empecé aquí en el sindicato hace 32 años. Empecé quizás por el amor al derecho del partido. Yo siempre he sido un hombre de justicia, no un hombre de derecho. La gente no entiende eso. El 90% de lo que dice la ley no es justo. Y la ley se hizo para mantener la paz en la sociedad, no para hacer justicia. La ley tiene una equivocación enorme. Pero el derecho deportivo, que lo estoy aprendiendo aquí con nuestros jefes que teníamos ahora mismo, hemos evolucionado mucho. Dentro del deporte somos el sindicato laboral más fuerte del mundo, el sindicato de la MLBPA. Y me di cuenta que eso era lo que me apasionaba. Aunque siempre fui, como te digo, un hombre de justicia, me gustaba el derecho penal mayormente. Entonces fui ya inclinándome más por el derecho deportivo, fui aprendiendo
la influencia que ha tenido el derecho deportivo mayormente europeo, que es el más antiguo del mundo y el más influyente. Luego pasé al conocimiento del derecho deportivo en los Estados Unidos, donde hay leyes de la sociedad relacionadas al deporte, porque no existe una corte deportiva. Eso solamente existe mayormente en Europa, en países que han participado en los Juegos Olímpicos, donde existe el Tribunal Superior del Deporte, donde llegan las grandes discusiones que hemos tenido y ha sido de la parte quizás más emocionante que he tenido luego de mi vida. Ahora ya aquí en la asociación, bueno, desde antes, desde que continuabas tu carrera, pues vimos que te interesaba, ¿no? La educación en peloteros jóvenes y ahorita aquí en la asociación pues es un proyecto que están llevando a cabo. Lo que pasa es que nosotros, cuando yo llegué a los Estados Unidos en el 90, una de las cosas que empecé a criticar era que ellos querían que nosotros aprendiéramos inglés cuando llegáramos allá. Y era muy difícil porque los campos de entrenamiento duraban 5 semanas. ¿Cómo querían que tú aprendieras inglés en 5 semanas? Que era importante que los jugadores empezaran a darle clases de inglés desde nuestros países para cuando llegaran aquí, pues tuvieran una base donde se iban a ir edificando en el conocimiento del lenguaje. Pero esto que estamos haciendo ahorita, como has podido ver, tenemos un movimiento que se llama Tú puedes ser un MVP, es donde nuestro departamento internacional, tanto nuestro presidente Tony Clark, conocido el sueño también de Leonor Colón, como nuestra directora de departamento internacional, de que los jugadores abracen la idea de la educación, de motivar a los niños, de la misma forma que nosotros los jugadores podemos ser un jugador más valioso dentro del terreno. Tú lo puedes tener en la escuela. Todos no vamos a ser jugadores de béisbol. Lamentablemente tenemos la realidad de que las niñas no juegan béisbol. Pero eso no quiere decir que no puedan ser importantes dentro de sus sueños, de su oficio que se quieran dedicar. Pero en realidad creo que lo que estamos promocionando es la idea de que todos podemos ser ciudadanos de grandes ligas. Tú en la escuela, yo en el terreno, pero que todos nos convirtamos en quizás la mejor parte que pueda tener nuestro país y nuestra sociedad. Y ya por último, pues si tuvieras que quedarte con algún momento de tu carrera en Grandes Ligas, ¿cuál sería? Mira, yo he tenido momentos interesantes, pero creo que haber ganado la Serie Mundial, porque hasta el sol de hoy somos el único deporte profesional en la historia de Arizona que ha ganado el campeonato mundial. Y lo que significó para el estado de Arizona ese campeonato. Y en el tiempo que lo hicimos, que fue en el 2001, cuando las Torres Gemelas, quizás le dio un matiz diferente. Ver lo que se vivía en los Estados Unidos y ver la felicidad que hubo en Arizona, cómo la gente todavía, 23 años después, vas y caminas por la calle y la gente te saluda como si fueras parte de la familia. Quizás eso es lo que hace que el jugador entienda el compromiso social que tenemos porque nos convertimos en parte de la sociedad. Pues muchas gracias, Luis. No, gracias a usted. Todo lo que sí.